6 meses y tú no sabes cuánto habla el silencio y luego aparece. El talento ecuatoriano se hace presente con Nicky Dumas y Renkai, quienes presentan Cobardes, una bachata que retrata sus amores marcados por el miedo, el silencio y las palabras que nunca se dijeron. Con una interpretación llena de sentimiento y un videoclip grabado en los paisajes de la ciudad de Cuenca, este sencillo invita a dejar atrás los temores y vivir el amor sin reservas. Tengo que aceptarlo, en realidad tengo miedo de intentarlo. ¿Qué pasa si lo que buscas de mí no llegará nunca? No pensé que eso pueda pasar, de amigos a sentir amor. No sé lo que tú esperabas, por eso hay un temor, no sé. Seguir así a nadie le hace bien. Cobardes ya está disponible en todas las plataformas digitales y síguelos a Nicky Dumas y Renkai en sus redes sociales oficiales. Sabores, recuerdos, personajes, tradiciones, leyendas, lugares emblemáticos y oficios. Son los rostros de Quito, sentimientos más allá de la simple vista. Porque amamos a nuestra ciudad. Rostros de Quito. Un espacio para recordar, suspirar y amar a la carita de Dios. Bienvenidos y bienvenidas. (13:03). Esa es la hora para la capital de la República del Ecuador, para la ciudad de Luz de América. Soy Juan Carlos Boada Andázuri, le entrego mi saludo de buenas tardes y le expreso la más cordial bienvenida al programa educativo, formativo, cívico, cultural, histórico, patrimonial, participativo y ciudadano Rostros de Quito. Es la emisión correspondiente a este miércoles 12 de agosto de 2026. Hoy tendremos a la historiadora Susana Freire como invitada en el programa. El diálogo que mantenemos con ella será vía Zoom. Preparamos nuestro espacio de entrevistas Zoom para que pueda ingresar nuestra invitada. Comparto con usted la frase de la jornada. La lealtad es difícil de encontrar. La confianza es fácil de perder. Las acciones hablan más que las palabras. Que lo que tú digas se refuerce con tus acciones. Son las 13:04, la hora para el territorio continental ecuatoriano, 13:04. Cientos de personas, quizás miles de personas, nos escuchan a esta hora. Esa fidelidad, esa lealtad, la reconozco, la valoro y la agradezco. Y seguimos actuando con sencillez, con humildad, con calidad humana y con calidez. Permítanme, en el marco del comentario sencillo, pero a la vez profundo, referirme a lo que los parroquianos de San José de Minas, Chávez-Pamba, Atahualpa, Perucho y Puéllaro están observando o observaron en la tarde y noche de ayer de sus territorios. Varios de ellos me han relatado lo siguiente. Estimado Juan Carlos, le comento que en Tanlagua, desde ayer continúa ardiendo en llamas el territorio pequeño. Por la noche era impresionante mirar desde casa las lenguas de fuego, y hasta ahora, el mensaje que me llegó a las 11:55 de hoy, continúa el humo que ya se dirige a Calacalí y muy en especial a la Reserva Ecológica del Pululagua y que va con dirección a Yunguilla.
Qué desgracia. La afectación a la naturaleza es tremenda. Amiga, amigo oyente, repudio este tipo de acciones que tienen como responsables a seres humanos, que con sus manos en vez de construir, destruyen, que con sus manos en vez de sembrar, arrancan la vida o matan y la aniquilan. Tenemos un cuerpo de bomberos de Quito Distrito Metropolitano muy eficiente, de alta calidad y muy profesional. Pero cuando se trata de enfrentarse a flagelos, todos juntos no podrían detenerlo si las condiciones climáticas y las condiciones del viento les desfavorece en su tarea. El esfuerzo de los miembros de la Casaca Roja, hombres y mujeres de diferentes estaciones y unidades bomberiles, se ha centrado en combatir los incendios forestales que se levantan en algunos puntos de la ciudad. Yo no creo tanto, o es mínimo, ni siquiera llega al 1%, el porcentaje de incendios que se inicien de manera natural o por generación espontánea debido a un vidrio que hace de lupa y que enciende los chamizales secos. No creo tanto en eso. Hay personas que procuran lotizar vastas zonas de tierra, empezando por incendiarlas primero, para que se les haga la tarea de lotización irregular e inescrupulosa más fácil y más sencilla. Hay personas, en cambio, que creen que la quema agrícola va a abonar a sus territorios cantidad de componentes químicos que darán a futuro mejores cosechas y habrá mejor siembra. No puedo decir que esto está totalmente alejado de la realidad y la verdad, pero no es el camino, porque con la maleza seca, con la hierba seca y con los vientos fuertes, una chispa puede terminar consumiendo vastos territorios. Yo les invito a la reflexión, ciudadanas y ciudadanos, sobre todo del sector rural, que son los centinelas de nuestros bosques, los centinelas de nuestros páramos, los centinelas de las áreas agrícolas, gente buena y gente noble, para que si tienen en su vecindario necesidad de charlas, ustedes se conviertan en los maestros y maestras de quienes creen en estas malas prácticas que inducen a incendios forestales. ¿Cómo es posible el Cerro del Campanario? ¿Cómo es posible una amenaza sobre Yunguilla? ¿Cómo es posible una amenaza en Tanlagua? ¿Cómo es posible amenaza en otros territorios de Quito y el país? No a los incendios forestales es el mensaje al unísono del Cuerpo de Bomberos y el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Y yo me hago eco en aquello tan solo al ver cómo se consumen grandes hectáreas de bosque que cobran la vida de cientos de animalitos y también de especies arbóreas. Caramba. Hay cantidad de bomberos que están combatiendo ya 40 horas ininterrumpidas los incendios forestales en Rayocucho y en Tanlagua. Los incendios forestales dejan consecuencias irreparables, destruyen la flora, afectan la fauna y ponen en riesgo nuestros ecosistemas y a las poblaciones cercanas. Son cerca de 40 horas de trabajo incansable de nuestro cuerpo de bomberos en los incendios registrados en Rayocucho y Tanlagua, combatiendo el fuego y evitando su propagación. Me uno al reconocimiento de las autoridades y el mío propio lo levanto, mi reconocimiento y gratitud a nuestros compañeros del Cuerpo de Bomberos por su valentía, entrega y compromiso para proteger la vida y el patrimonio natural de nuestra ciudad en estas condiciones, llamémoslas entre paréntesis, infernales. Porque si solo caminar por las calles de Quito con este sol hace que uno transpire, se sofoque, busque la sombra, busque líquido, hidratarse, ¿cómo serán los animalitos que se encuentran en este territorio y las propias plantas que no pueden coger sus raíces y correr? ¿Cómo? Dureza,
firmeza y castigo o sanción para quienes provoquen incendios forestales. Una quema agrícola o de basura puede terminar en una tragedia. Las multas llegan hasta los $36,000 y se las aplicará. Me contaban por allí hace un tiempo, que una vecina que incurrió en una quema agrícola, después llamando desesperada a los bomberos, y cuando los señores bomberos les preguntan si tenían idea de quién fue, ella misma decía, "No, unos vecinos que por ahí se fueron". O sea, y eso se produjo en el Cerro del Campanario, me contaron. En el Cerro del Campanario, que es un cerro cercano a San Pedro de Puéllaro. Allí se produjo este hecho, una quema agrícola que salió de control. Rápidamente los bomberos de Perucho tuvieron que acudir. Y algunas personas me decían, pero si la misma señora que les dice a los bomberos que fue desde que unos vecinos que subieron más arriba, los responsables, ella fue la que incendió. Ella fue la que provocó la quema agrícola. Terrible. ¿Qué tipo de conciencia? ¿Qué tipo de sensibilidad tenemos? Amigas, amigos, es nuestra casa la que estamos incendiando. Es el lugar que nos acoge, es el lugar que nos da vida, el que estamos destruyéndolo. No habrá cuerpo de bomberos en el mundo que pueda sofocar un incendio que adquiera proporciones gigantescas o dantescas que puede terminar con poblaciones enteras. Una pena. Mi repudio, mi rechazo a este tipo de actuaciones. Hace unos minutos me referí a que debimos abrir el Zoom de entrevistas. Por favor, señor Correa, tenga la bondad de abrir el Zoom de entrevistas, que nuestra invitada ingresará por el Zoom de MQ Radio 102.9 FM. Quizás usted no me escuchó lo que decía. Y lo propio para los oyentes de Radio Municipal de Cultura. Las 13:13 minutos. Esto ha generado también, por cierto, gracias a Alexandra San Pedro, empiezan los mensajes. Buenas tardes, licenciado, siempre orando por usted y la familia. Aquí muy apenada por el accidente de nuestro muy querido amigo. Mi esposito era muy querido por los hermanos Núñez y siempre le acompañábamos en sus presentaciones, pero le comento algo, la vía está muy accidentada y peligrosa. La semana pasada fue otro accidente muy terrible y ahora de nuestro amigo. Oremos a que Dios cubra la vía y no se lleve tantas vidas, deseándole siempre lo mejor en su vida y que Dios le colme con una lluvia de bendiciones siempre junto a su familia. La esposa de Mauricio Núñez ha fallecido en un accidente de tránsito en la vía Santo Domingo Quinindé. No tenemos comprada la vida, sin duda. Esto también es otra pérdida para nuestro país. En el ámbito cultural, en el ámbito artístico y con pronóstico reservado, el propio Mauricio, si no me equivoco, y su hijita. Esos son detalles pequeños, tendría que puntualizarlos o precisarlos. Incendio fuera de control en Tanglagua, veamos. ¿Cómo es posible? En fin, el entorno en el que vivimos. Hay mensajes que me acaban de llegar, varios mensajes de texto que me acaban de llegar en torno al comentario que he emitido. Qué dolor por los incendios en Cotacachi, en Calacalí, en Tanglagua. Qué tremendo, O sea, varios mensajes me acaban de llegar, de por lo menos unas 6 o 7 personas que ingresan con sus mensajes de texto refiriéndose a los incendios forestales que ahora mismo azotan a la capital de la República, producto de manos destructivas. Ojalá se diese con esas manos para sancionar a los responsables de estos incendios. Bien, tenemos ya a nuestra invitada. Vamos a ingresar al diálogo con ella. Son las 13:15 minutos. Les decía que se trata de nuestra historiadora, amiga de la casa, con quien tengo una deuda, enseñarle a conducir, imaginen, y no he podido. Es la historiadora Susana Freire, hija de un notable librero, de un notable lector, de un notable escritor que tiene la capital de la República. Estimada Susanita Freire, bienvenida al programa Rostros de Quito. Qué gusto tenerla a los tiempísimos con nosotros. No sé, usted con corazón de mujer, con esa sensibilidad que caracteriza a las mujeres, a propósito de mi comentario en torno a los incendios forestales, ¿cuál es su punto de vista? Y añado otra pregunta, otra inquietud.
¿Debimos o no debimos el pasado 10 de agosto manifestar nuestra actitud de civismo a la patria, embanderando la ciudad, embanderando el país? Bienvenida, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, querida Juan Carlos. Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto volver a conversar con sus dignos y grandes seguidores en una radio que estimo mucho, como es Radio Municipal. Sí, yo le estaba escuchando, la verdad también en primera instancia, solidaridad con los cantantes Núñez. Yo también me enteré por la mañana de tan trágica muerte de su esposa y de su familia. Todos estamos expensos a que nos pueda suceder un accidente de esa naturaleza. Así que mi solidaridad con la familia y con quienes están sufriendo, obviamente, en especial con su hijito. En cuanto a los incendios forestales, ¿qué le podré decir? Me venían a la memoria que tuvimos hace algunos 2 años, si no me equivoco, en todo lo que fue Guápulo. Hubo incendios por el Panecillo, hubo incendios, tristemente la mayoría de ellos provocados, no sé si por la desidia, por la ignorancia, por la falta de conocimiento, o simplemente por el mismo hecho de hacer daño. Es terrible decir esto, más creo que como hay personas nobles y buenas en Quito y en el país, también hay otros a los que les encanta hacer daño por el simple hecho de hacer daño. Figúrese que, por ejemplo, hay gente, querido Juan Carlos, que incluso, creo, no está bien de su cabecita, me van a disculpar estas expresiones, que le encanta hacer daño porque es la única manera de sentirse un poco importante, ¿no? Hay pirómanos, entonces ya sea por descuido, por intención, y tomar en cuenta que estamos viviendo quizá uno de los veranos más calurosos y más secos, es triste porque no solo se daña el ecosistema, se ponen en riesgo miles de vidas de animalitos, ¿no? Mucha gente dice, solo son animales, son seres vivos que merecen el mismo respeto y consideración que cada uno de nosotros, de ser también hijos de Dios y de la creación. Matamos el ecosistema, ponemos en riesgo a la gente que está en la zona, y no solamente el riesgo en cuanto a la destrucción ambiental, sino a la contaminación ambiental. Ponemos en riesgo a nuestros bomberos, que son seres humanos que también tienen atrás familias y que tienen que dedicar sus esfuerzos para detener estos incendios. También el mal uso del agua. Estamos viendo que puede escasear el agua en cualquier momento por las difíciles condiciones climáticas, y hay que utilizar miles de tanques de agua, no sé cuántos, no tengo idea, para poder apagar los incendios. Y con los vientos que están soplando en Quito, a mí me parece que si hay la manera de meter preso a estas personas, se debería hacer y castigarlos con todo el peso de la ley. No soy de las personas que cree que solamente con castigo se enseña y se educa a la gente. Más hay circunstancias en que yo no veo otra salida, querido Juan Carlos. Y con respecto a su otra pregunta del 10 de agosto, sí, yo creo lastimosamente que cada vez perdemos más el civismo, no solamente en Quito, sino en todo el Ecuador, porque lastimosamente el 10 de agosto es hoy un feriado más. No estoy diciendo que la gente no tenga derecho a descansar, todos tenemos derecho a descansar, a recrearnos, de estar con las familias. Sin embargo, creo que hay valores que están por encima de un feriado. Y claro, yo recuerdo antiguamente cuando era niña, era una obligación que los edificios públicos, privados, escuelas, colegios, instituciones, casas embanderen ese día, se embandere, se ponga la bandera de Quito y del Ecuador, porque el 10 de agosto no es solamente una fiesta local, es una fiesta que debería llevarnos a la reflexión nacional. Pero claro, como aquí en el Ecuador no tenemos una fiesta nacional como otros países, entonces es muy fácil olvidarse de esto, porque posiblemente la gente que me escuche desde Quito, desde Cuenca, desde Loja, desde Guayaquil, si pueden hacerlo dirán, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que embanderar cuando más se tiene la idea que el 10 de agosto es una cuestión local, ¿no? Es una conmemoración local, cuando debería ser nacional? Desde su perspectiva, ¿el 24 de mayo o el 10 de agosto, cuál de las dos fechas que encierran hechos diferentes pero complementarios podrían acercarse a la fiesta patria nacional? Yo siempre he mantenido una idea que puede o no ser aceptada. Yo creo que el 10 de agosto debería ser, claro, debería ser las fiestas de Quito. Yo siempre he tenido cuestionamientos con la celebración de las fiestas de Quito en diciembre por diversos motivos, más de índole histórico que por cuestiones personales.
Así que yo creo que se debería en algún momento pensar, aunque obviamente esto es una idea muy personal, en que las fiestas de Quito se festejen el 10 de agosto, todo el mes de agosto, porque creo que el espíritu heroico de Quito y sus habitantes no puede tener mejor representación que en estas dos fechas claves, el 10 de agosto de 1809 y el 2 de agosto de 1810, y el 24 de mayo debería ser la fiesta nacional, porque en el 24 de mayo se unieron las fuerzas de lo que hoy es el Ecuador. No olvidemos que la marcha patriótica de Sucre comenzó en Guayaquil, fueron los próceres guayaquileños los que pusieron plata y persona, como se dice criollamente, y poco a poco se fueron independizando las ciudades al momento que Sucre iba avanzando con las tropas, ¿no? No olvidemos que además la batalla de Pichincha fue la más internacional de las batallas dentro de este proceso independentista, porque pelearon no solamente quiteños, guayaquileños, cuencanos, riobambeños, sino argentinos, chilenos, jamaiquinos, escoceses, franceses, bueno, de todo lado, ¿no? Entonces son dos momentos históricos importantes, muy distintos en su concepción, y que sin embargo creo que los dos hoy por hoy pasan sin pena ni gloria. Es mi criterio personal, por supuesto. Cuando se trata de un exhorto a embanderar el país, ¿debe nacer de la autoridad o debe también nacer del ciudadano? O por qué no de los dos, pero que de por medio siempre exista por lo menos una locución refiriéndose al hecho histórico y traspolándola con la realidad, con el presente, que indudablemente tiene otros desafíos, que indudablemente tiene otros actores y que otros son los enemigos inclusive. Claro, yo no soy amiga de obligar. Creo que cualquier afecto a los seres humanos, a nuestros próximos, al país, a la patria, como quieran ustedes decirlo, tiene que nacer del fuero interno. Pero aquí me viene la pregunta del millón. ¿Cómo nuestros niños y adolescentes van a tener esos valores en su cabecita, en su corazón, cuando ya en la casa o en la escuela no hay quien les enseñe? Ojo que no estoy generalizando. Todavía hay hogares en los que se respeta el amor a la patria, el cuidado a la ciudad, las buenas costumbres, el hecho de saludar cuando uno ingresa a un sitio, sea público o privado, y también por ende el amor a la patria. Sin embargo, hoy por hoy, y hablo por experiencia propia porque trabajo con niñas y niños todos los días, es difícil que un niño le ingrese saludando, pero yo me pregunto, si el papá no entra saludando, ¿qué ejemplo tiene el niño? ¿Y qué decir de nuestros maestros que hoy son sumamente maltratados? Yo creo que hoy no tienen incentivos para seguir enseñando, porque vemos que son objeto de violencia. En otro tiempo la figura del maestro, la figura de un padre, de una madre era venerado. Hoy también, como los tiempos están cambiando y como hoy nos hemos ido al otro lado, porque de la disciplina que nos dieron nuestros padres, abuelos, hoy estamos viendo un relajamiento, entre comillas, para no causar daños psicológicos a los niños, cuando en la práctica creo que los tiempos actuales exigen que a la par de que haya amor, comprensión con los niños, con los jóvenes, también esté esa mano firme de un padre, de una madre que eduque. Entonces yo creo que los baluartes para mí siempre serán el hogar y la escuela. Pero, si en esos dos espacios sagrados para mí no existe la motivación, la educación y el incentivo, sí tiene que venir de una autoridad local. Dígase un alcalde, dígase un propio presidente, dígase concejales, dígase asambleístas, que promuevan. Hoy tenemos tantas facilidades que no teníamos antes, querido Juan Carlos. Puede ser el TikTok, puede ser el Instagram, puede ser el propio Facebook, porque son los medios que utilizan nuestros niños y jóvenes, para bien o para mal. ¿Por qué no hacer mini campañas? Usted, por ejemplo, es un ejemplo de lo que es educar a través de la radio, pero usted es una excepción. No todos los programas de radio tienen ese tinte educativo. Entonces yo creo que si es que las cosas siguen así, obligadamente habrá que tener una imposición de más arriba y qué sé yo, hacer respetar, porque hay ordenanzas sobre el amandaramiento de la ciudad, por ejemplo. Entonces ahí está la norma, es cuestión de hacerla practicar. Hace unos días veía que en un sitio de Quito, no sé si era por Calderón, por no sé dónde, se ha actualizado pirotecnia, cuando ya en la práctica está prohibido esto. Entonces ahí está la ley, ahí está la ordenanza, es simplemente cosa de hacerla cumplir y no de un modo, digamos, brusco, sino que motive y que nazca de la propia conciencia ciudadana. Usted, a mucha honra y a mucho orgullo, hija de un destacado librero,
de un destacado lector, de un escritor, de una persona que publicó algunas obras. ¿Cuánto peso, cuánto valor le da a la lectura? Lectura que nos debería acercar a estas fechas como las que acabaron de pasar. Si es que vamos cronológicamente, el 10 de agosto de 1809 y el 2 de agosto de 1810. Porque a veces el teléfono nos invade hasta en el momento de desayunar, de almorzar o de cenar, y nos aleja como personas de lo que significa emparentarnos con la realidad del hogar, la realidad de la familia y la realidad del país. Ay, si las personas descubrieran el lujo que es leer, el placer que es leer. Yo hoy también digo, hay maneras, o sea, no hay excusas hoy para no leer. Digo yo, mientras usted está en el metro, que es uno de los mejores servicios que tiene esta ciudad, usted saca su librito, su tablet, su propio celular, póngase a leer. Ahora hay bibliotecas excelentes en Quito que nos brindan la posibilidad de explorar tal vez libros que no tenemos en casa, hay en una biblioteca, hay en un fondo antiguo. O sea, pretextos no hay. Sino que yo creo que nuestra cultura, lastimosamente, no es una cultura que motive la lectura. Yo cuando voy en el metro, la mayoría de gente está con el celular. Son pocas las personas que yo veo que están leyendo. Yo soy de las que aprovecha todo el tiempo que puede para leer. Si tengo una cita médica y sé que estoy media hora antes, saco mi libro. En el metro procuro sacar mi libro. En algún tiempito, porque solamente el momento que usted lee y no se queda enfrascada en una sola fuente, sino que lee diversas fuentes, lee el criterio de varios autores, tiene una visión más amplia, porque yo puedo quedarme con la lectura del primer libro y decir, no, es que las cosas fueron así. Pero el momento que yo voy leyendo a otros autores, y no solamente de aquí, sino de otros países que igual con sus estudios aportan a la historiografía ecuatoriana, entonces me dejo de prejuicios, me saco la venda de los ojos y tengo una visión más amplia de los hechos históricos. Solo así uno puede tener una mayor amplitud. Obviamente en la historia no hay verdades absolutas y con respecto al 10 de agosto hay tantas hipótesis, tantos criterios, más todos merecen ser respetados y estudiados sin caer en prejuicios y tampoco en apasionamientos, porque el apasionamiento en la historia no sirve. Nos pone una venda en los ojos y nos permite ver con amplitud las cosas. Historiadora Susanita, los jueves tenemos en este programa al cronista de la ciudad. Con él hablábamos y reflexionábamos un poquito sobre estos dos hechos históricos que encierra el mes de agosto. Pero es necesario, como usted acaba de señalar, ampliar nuestra visión y profundizar en el análisis histórico desde diferentes perspectivas y con distintos historiadores e historiadoras. Volviendo a estos dos sucesos del 10 de agosto de 1809 y el 2 de agosto de 1810, ¿quiénes fueron los que participaron, los que motivaron? ¿Qué elemento fue el que les movió a aquello? ¿Y cuánto involucraron al pueblo? Excelente su pregunta, querido Juan Carlos. Para entender los acontecimientos del 10 de agosto de 1809, debemos ubicarnos en el siglo XVIII y entender las condiciones políticas, económicas y sociales que en ese momento atravesaba la audiencia de Quito y especialmente Quito. El siglo XVIII fue nefasto para Quito especialmente y toda la Sierra Centro, porque aparte de que hubo terremotos como los que hoy estamos viendo, epidemias, pobreza, caída de las exportaciones, no olvidemos que Quito producía todo lo que es los textiles que eran muy apreciados en la zona, pero como comenzaron a ingresar productos extranjeros, eso se vino abajo. Pobreza, destrucción, epidemias y encima más las reformas borbónicas que para Quito fueron fatales. Por ejemplo, en 1717 desaparece la audiencia de Quito y pasa a formar parte de la audiencia de Santa Fe. Solamente en 1722 vuelve a reaparecer. Después de 1779 se crea un obispado en Cuenca y se le quita a Quito los dominios en este aspecto sobre ciudades como Loja, como Guayaquil y sobre la propia Cuenca. Después, en 1792, toda la zona de Esmeraldas, de Tumaco, pasa a formar parte de Popayán. Y después, en 1802, también se crea una especie de gobernación en Maynas. Y en 1803, para rematar, todo lo que es el gobierno de Guayaquil pasa a ser parte del virreinato del Perú. Entonces, figúrese, era ataque tras ataque.
aparte de la pobreza que tenía Quito y la Sierra Centro, toda su importancia política, económica y social se vio mermada por las reformas borbónicas. No olvidemos que la audiencia de Quito tenía un territorio extenso, pero poco a poco se le fue quitando, y más que todo poder. Entonces, ¿qué pasa? Que los criollos intelectuales estaban muy preocupados por esta situación, porque cayeron obviamente en una grave crisis económica. Y el único alivio que tuvo Quito en esos días fue la llegada del barón de Carondelet, que para mí es de los mejores presidentes que tuvo la audiencia de Quito. Entonces, el barón de Carondelet se reúne con un círculo cercano en donde están los discípulos de Eugenio Espejo, como el Marqués de Selva Alegre, está Quiroga, está también Juan de Dios Morales, está Ascasubi. Toda la intelectualidad quiteña estaba de parte y trabajando con el barón de Carondelet. Entonces, ¿cuál era la propuesta de los criollos quiteños? Que Quito deje de ser audiencia de Quito y que se convierta en una capitanía general. ¿Qué significaba esto? Que ya Quito no dependa de las dos ciudades capitales que teníamos, como Santa Fe de Bogotá al norte y Lima al sur. Es decir, los criollos ya no querían depender de estos dos virreinatos que les ahogaban en muchos sentidos, y la propuesta era no solamente que Quito se convierta en capitanía general, sino también que ya no se dependa del puerto de Guayaquil. La idea era crear un corredor comercial entre Quito y Panamá para que los productos de la audiencia de Quito tengan una llegada directa, sin pasar por Guayaquil. Al barón de Carondelet le parecieron excelentes estas iniciativas de los criollos quiteños, y él trabajó y propuso esto, pero lastimosamente no se concretó. Y el barón de Carondelet se murió años después sin poder ver realizado estos objetivos, ¿no? Y después viene el conde Ruiz de Castilla, que ya tenía mala fama, que era un hombre muy anciano y que los criollos quiteños lo veían con mucho recelo porque sabían que no iba a pasar nada bueno. O sea, iba a ser lo mismo, el mismo despotismo, el mismo maltrato. Entonces, aquí viene un punto que yo quiero que los radioescuchas lo tengan muy claro. Hay historiadores que creen que el 10 de agosto no fue propiamente un movimiento independentista, sino que fue un movimiento autonomista de parte de los criollos quiteños. Es decir, ellos no estaban tanto buscando independizarse de España, sino que ellos querían una independencia política y económica de los dos virreinatos que teníamos de vecinos. Esa es una hipótesis. ¿Qué pasa? Pasa que se dan otras situaciones en España, que usted conoce muy bien. 1807, 1808 viene la invasión napoleónica a España, y entonces Carlos IV, rey de España, abdica a favor de su hijo Fernando VII, que a su vez abdicó en favor de Napoleón Bonaparte. Ponen en el trono de España a Joseph Bonaparte, o José Bonaparte, como nosotros lo conocemos, y obviamente en Madrid y en otras ciudades españolas se comienzan a crear juntas para gobernar en nombre de Fernando VII. Estamos en 1808, hay que ver que las noticias no nos llegaban como ahora en cuestión de segundos, tardaban meses en llegar. Recién en 1809, en enero de 1809, en Quito se dan a conocer estas situaciones. Sin embargo, nuestros criollos quiteños, amparados además en teorías muy interesantes como la de Francisco Suárez. Francisco Suárez fue un jesuita español que él aseveraba, y eso ya era bastante adelantado para la época, que la soberanía provenía de Dios y que Dios encargaba esa soberanía al pueblo. Entonces, Quiroga y Morales, especialmente Quiroga, que para mí es el genio indiscutible de toda la gesta del 10 de agosto de 1809, ¿qué hace Quiroga? Toma eso a su favor y dice, bueno, el poder reside en Dios. Dios le da ese poder al pueblo. El pueblo a su vez encarga ese poder al monarca para que gobierne en nombre del pueblo. Pero ¿qué pasa, dice Quiroga, si ese rey no existe o falla? El pueblo tiene total derecho a conservar nuevamente sus funciones y a cambiar autoridades por el bien del pueblo, ¿no? Entonces es un ejercicio muy interesante, un ejercicio jurídico muy interesante que hace Quiroga, que fue obviamente alumno de Juan de Dios Morales. Si bien Quiroga no nació en Quito, él se consideraba quiteño, porque se formó en Quito desde la adolescencia. Entonces sucede que el 25 de diciembre de 1808, algunos quiteños se reúnen en lo que se conoce como la conspiración de Navidad,
en la hacienda Chillo Compañía, que era de propiedad de Juan Pío Montúfar. Por eso usted recordará que un querido amigo en común, como es Luchito Ceballos, siempre dice que Sangolquí es la tierra de la libertad porque ahí comenzó todo, y eso es muy cierto. Entonces, de ahí complotados de esa noche, Juan Salinas, el capitán Juan Salinas, Morales, Quiroga, Azcárate, está el cura de Píntaro Frío y otros más. ¿Y qué pasa? Ellos elaboran un plan hipotético para gobernar a la audiencia de Quito. En caso de que en algún momento llegara a fallar la figura de Fernando VII, como en verdad falló, esto toma más sentido ya en 1809 cuando los criollos se enteran lo que está pasando en España. Y claro, por una delación, un descuido de Juan Salinas, él cuenta a unos sacerdotes mercedarios creyendo ingenuamente que ellos iban a apoyar esta causa. Estos le delatan y algunos de los cabecillos y los que asistieron a esa reunión son encarcelados. Pero, oh sorpresa, el expediente desaparece, nos dicen que se perdió en la propia oficina del fiscal que estaba llevando la causa. Otros dicen que incluso hubo mano de la familia Montúfar, que tal vez pagaron a alguien para que el expediente desaparezca. Bueno, eso no está comprobado. Lo cierto es que Quiroga nuevamente hace una reflexión. Dice, ¿por qué si en España se autoriza la creación de juntas para gobernar en nombre de Fernando VII y ya además en 1809 se autoriza a que las colonias americanas que eran parte de España hagan lo mismo? Dice, ¿dónde está el delito? O sea, ¿de qué se nos inculpa? Si nosotros lo único que queremos es gobernar en nombre de Fernando VII, si existiera un vacío legal, o si mañana a Napoleón Bonaparte se le ocurre invadir las colonias americanas. Quiroga dice, ¿dónde está el delito? Y en verdad, en teoría, uno también se pregunta, ¿dónde está el delito si en la práctica estaban haciendo lo que se estaba haciendo en España? Aquí viene otra interrogante que muchos historiadores hasta ahora no pueden Estimada responder Susanita. bien. Sí. Allí hagamos una pausa de rigor para refrescar nuestro Zoom de entrevistas. Vamos a cerrarlo momentáneamente. Vuelve a ingresar a aquel link que le envié, que retomamos el diálogo con usted en segundos. 13:38 audiencia. Audiencia, un placer compartir con ustedes la efemérides de hoy. Un 12 de agosto de 1788 en la ciudad de Guayaquil nació el prócer de la independencia, coronel Rafael Jimena. Fue militar y político guayaquileño, miembro de la Junta Provisoria de Gobierno de la Provincia Libre de Guayaquil, que se formó en la independencia del 9 de octubre de 1820. Un 12 de agosto de 1812 se recuerda el trasfondo histórico del célebre discurso de José Joaquín de Olmedo ante las Cortes de Cádiz en favor de la abolición de las mitas y servidumbre. Un 12 de agosto de 1862 se produce la restitución histórica de los predios de la Compañía de Jesús en el actual Centro Cultural Metropolitano. Un 12 de agosto de 1911 concluye oficialmente el segundo periodo de gobierno constitucional y de jefatura suprema de Eloy Alfaro. Un 12 de agosto de 1988, el obispo de los indígenas, Monseñor Leonidas Proaño, crea la Fundación Pueblo Indio del Ecuador para acompañar y defender los derechos de las comunidades originarias de nuestro país. Esta la efemérides de la jornada. Son las 13 horas, con 39 minutos. Hola, soy Juan Carlos Polleco. A lo largo de años he mirado de cerca muchas canciones que día a día comparto contigo aquí en la MQ. Son parte de los tiempos de antes, son el gusto de mucha gente de hoy. ¿Te incluyes? Acompañémonos de lunes a viernes al final de la tarde, al inicio de la noche quiteña, con buenas palabras, con buena información de lo que se hace por la ciudad más linda del mundo. Te espero aquí en la radio de Quito. La vida es como la radio. Lo importante no es el ruido, sino el mensaje que transmites. La radio de Quito. Rostros de Quito, un espacio para recordar, suspirar y amar a la carita de Dios. 13:40 minutos. Confío en que Susanita Freire se integre rápidamente al Zoom de entrevistas. Se trata de participar de
el mismo Zoom. Ahora le estamos... ya. Ok, ingresó ya. Menos mal ingresó. Nos escribían en nuestro WhatsApp institucional. Allí nos señalaba un buen amigo, un buen oyente me refiero, a que el incendio forestal de Rayo Cucho es un incendio que se produce en un barrio de la querida parroquia de Calacalí, la tierra de Carlotita Jaramillo. Allí, en ese territorio, el incendio continúa y 40 bomberos no cesan en su intento de reducir las llamas o al menos controlarlas. Muchas gracias, muy gentil por ese detalle. Bueno, Susanita, entonces creo que tenemos ya contacto visual con usted. Vamos a seguir con el tema. Nos hablaba de que habían criollos en estas tierras que pensaban que no existía delito por ese afán de que una Junta Suprema de Gobierno local gobierne estos territorios en nombre del rey de España, Fernando VII. Es así, Susanita. Continuemos con el relato. Entonces resulta que aquí también los historiadores no logran ponerse de acuerdo. Bueno, cada quien tiene su hipótesis, porque algunos dicen que nuestros criollos fueron totalmente fidalistas a la figura de Fernando VII y que por eso mismo no se puede hablar de un movimiento independentista, sino más bien de una reivindicación de la identidad criolla. Otros, en cambio, creen que inteligentemente los criollos utilizaron esta figura de fidelismo a Fernando VII para tapar, entre comillas, sus verdaderas intenciones. ¿Y cuáles eran las verdaderas intenciones? Formar en efecto una Junta Suprema de Gobierno con autoridades locales. Ya posteriormente, como sabemos, bueno, en marzo les apresan, después salen libres, no hay ninguna pena en contra de los cabecillas. Ellos se siguen reuniendo. Hay la célebre celebración del Día de San Lorenzo, en la noche de San Lorenzo, en la casa de la patriota Manuela Canizares, y al amanecer del 10 de agosto, Juan Salinas consigue que el batallón Fernando VII plegue la causa. No hubo derramamiento de sangre, uno le llama la Falange de Quito, otro del batallón Fernando VII. Se le hace conocer al conde Ruiz de Castilla, que ha sido depuesto en sus funciones, y a las máximas autoridades de la audiencia. Y lo interesante es que recién en ese momento el pueblo de Quito se va enterando de la situación. Por eso es que en esta primera parte del 10 de agosto consideran la personal, no hay participación del pueblo. Muchos dirán que sí la hubo, porque por ejemplo el 16 de agosto en la sala capitular del convento de San Agustín se reúne en pleno todos los miembros de esta Junta Soberana, Junta Suprema, como algunos lo llaman, pero lo que ahí pasa ese día es que se instala esta junta y se nombran a las autoridades, todos criollos, no hay ningún español en esa junta, todos nobles además. Entonces, claro, están los representantes de San Sebastián, de la Catedral, de San Marcos, de San Blas, de San Roque, pero los representantes son gente criolla, son gente de élite, ¿no? Entonces, no hay propiamente una representación popular, que la gente se va enterando por los bandos que se van publicando. Y entonces es lo que podría pasar hoy. Digamos que de hoy a mañana se da un golpe de Estado. Solo los complotados saben lo que pasó. El pueblo de Quito recién se está enterando que tenemos nuevo gobierno, por ejemplo. Entonces usted puede estar a favor o en contra. Es lo que pasó en Quito, porque no hay que creer que porque los habitantes vivían en Quito estaban a favor de los criollos. Hubo gente que sí. Hubo quiteños que fueron realistas, igual que cuencanos, guayaquileños, lojanos. O sea, no por ser de Quito se estaba a favor de una causa independentista o de una causa revolucionaria, ¿no? Eso hay que tener también muy en claro. Entonces, en los días siguientes, yo pienso que ahí sí hubo un exceso de confianza o tal vez falta de olfato político, porque el marqués de Selva Alegre, en su calidad de presidente de esta Junta Soberana, comienza a mandar oficios a los gobernadores de Guayaquil, de Cuenca, de Popayán, a los virreinatos, para informarles lo que está pasando en Quito, que hay nuevas autoridades y que se pleguen a la causa. Oh, sorpresa, claro, para él, pues le dicen no, o sea, no estamos de acuerdo. Esto hay que entender muy claro porque, como yo mencionaba, Guayaquil, el gobierno de Guayaquil ahora pertenecía al virreinato del Perú. A Guayaquil, por ejemplo, Guayaquil estaba en otro momento político y económico. A Guayaquil le interesaba más tener comercio con Lima que con el propio Quito. Cuenca lo propio.
Entonces ni Popayán, ni Cuenca, ni Riobamba, ni Guayaquil estuvieron de acuerdo con esta movida de los criollos quiteños, porque además veían que solamente estaban trabajando para los intereses de Quito y de su élite, no para los otros intereses. Entonces, lejos de conseguir apoyo, lo que el Marqués de Selva Alegre consiguió es que desde Guayaquil, desde Lima, vengan refuerzos, vengan desde Cuenca, vengan desde Guayaquil, batallones. ¿Y qué pasa? Hay un momento, 2 meses después, que el Marqués de Selva Alegre y todos los miembros de la Junta se sienten acorralados, y para evitar un derramamiento de sangre y que el pueblo de Quito sufra las consecuencias, dicen, bueno, vamos a capitular. Se le entrega nuevamente la presidencia al conde Ruiz de Castilla, no desaparece esta junta. Lo que se hace es que esta junta, los miembros de la junta admitan que están supeditados a la Junta de España, y el Marqués de Selva Alegre queda como vicepresidente de esta junta. Supuestamente el conde Ruiz de Castilla, en las capitulaciones, pues él añade que en verdad no ha habido ningún delito, que se comprueba la fidelidad a Fernando VII y que no se va a perseguir a los cabecillas y a todos los criollos que estuvieron pues al mando de esta situación. Pero, oh sorpresa, en diciembre de 1808 llegan los batallones, los Pardos de Lima, y se dicta pena de muerte para alrededor de unas 72 personas, que en una población de Quito que no llegaba ni a 30.000 fue todo un escándalo. Obviamente estoy manejando cifras que pueden ser inexactas porque no tenemos hasta la fecha un número exacto de cuánta gente murió entre 1808 y 1809 y todo lo que pasó aquí en Quito, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que desde ese momento, ya diciembre de 1809, ahí sí comienza a participar el pueblo quiteño, y no necesariamente alimentado por los criollos, porque ya se han apresado los líderes cabecitas. Algunos lograron huir, como el Marqués de Selva Alegre, como el propio Pedro Montúfar, otros sí ya comenzaron a estar encarcelados. Entonces, al ver el pueblo de Quito lo que está sucediendo, y más que todo, no es que solamente el 2 de agosto de 1810 se dieron las masacres y toda la violencia, no. Desde diciembre de 1808 y los meses siguientes, ya los Pardos de Lima y el resto de batallones que van llegando a Quito comenzaron a hacer mucho daño a la población. Hubo desmanes, hubo violaciones, maltrato a mujeres, a niños, a ancianos, hubo saqueos. Entonces el pueblo de Quito comienza a rebelarse y comienza a organizarse por su propia cuenta. Es decir, si en un primer momento no sintieron una conexión con lo que hicieron los criollos quiteños, ya en este momento sí el pueblo de Quito comienza a organizarse. En San Roque, por ejemplo, ya para junio de 1810, comienzan a aparecer bandos en protesta de que aquí no hay rey, que no hay religión, que solo el pueblo es el soberano. Comienzan los cuchilleros de San Roque a organizarse, ya en San Sebastián, ya en San Roque, ya en San Blas. Comienza además a correr el rumor de que se va a asesinar a los próceres, ¿no? Entonces todo esto, hay gente que dice que hubo incluso patrocinio de los criollos, dinero de los criollos, para que la gente del pueblo de Quito se organice. Más yo creo que si hubo esto, también hubo una organización popular muy del pueblo. Es decir, ya la gente comienza a organizarse, a pensar cómo se puede rebelar contra toda la invasión, porque hay que ver que Quito se sentía invadida, no solamente por los militares, por los batallones que vinieron del Virreinato de Santa Fe de Bogotá y del Virreinato del Perú, sino además porque, sin ánimo de parecer racista, pero son los documentos de la época, como eran los Pardos de Lima, la gente les tenía terror, porque eran afrodescendientes que estaban en el Perú, y entonces les tenían pavor por la violencia que ejercían, ¿no? El pueblo de Quito vivía atemorizado, y en este contexto llega Carlos Montúfar como conmocionado regio. Lastimosamente llegó con posterioridad a la masacre del 2 de agosto de 1810. Y aquí también es importante mencionar que el pueblo de Quito se organizó, se rebeló, y cuando se dan los trágicos sucesos del 2 de agosto de 1810, hay que entender que los próceres estaban repartidos en distintas cárceles. Por ejemplo, había una cárcel que estaba ubicada cerca del antiguo círculo militar, que conocemos como el antiguo círculo militar, en la Venezuela y Olmedo. Ahí, por ejemplo, estaba toda la tropa que le apoyó al capitán Juan Salinas, un porcentaje de presos ahí.
otros en la cárcel del ayuntamiento, que es donde hoy está el actual Palacio Municipal, y los más importantes estaban encerrados en el cuartel, mal dicho cuartel de Lima, porque siempre fue el cuartel de la Real Audiencia de Quito. Le decimos de Lima porque por 2 meses o un poquito más estuvieron ahí los pardos de Lima, pero en realidad es el cuartel de la Real Audiencia de Quito. Esa propiamente no era una cárcel, como me explicaba Luis Azuero el día de ayer, sino que se improvisó una cárcel como cuartos en donde se tenían las municiones y las armas, y ahí se pusieron grilletes a los principales líderes. Por eso, Quiroga, Juan de Dios Morales, Ascaso, Villarrea, todos ellos mueren asesinados ahí. Nosotros tenemos esa representación en el Museo de Cera. Sin embargo, no es tan fiel a la realidad porque no hubo precisamente una cárcel. Lo que estaban es encadenados con grilletes. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo de Quito se organiza y cuarto para las 2 de la tarde del 2 de agosto de 1810 suenan las campanas de la catedral, como siempre ha sucedido en Quito. Las campanas daban alerta para la rebelión. Un primer grupo de presos son liberados sin violencia. Siguen avanzando los quiteños, y cuando hablo de quiteños hablo del sastre, hablo del carnicero, hablo de la pulpera, hablo del cura, porque hubo curas que participaron en estas gestas heroicas como Juan Pablo Espejo, hermano de Espejo, el propio obispo Cueri Caicedo, el cura Rofrío que fue asesinado, Miguel Rodríguez, que fue el que después dio el discurso fúnebre por la masacre del 2 de agosto de 1810, el padre Correa. Muchos sacerdotes dicen que incluso los franciscanos, algunos de ellos, todos tomaron palos, piedras, lo que tenían a su mano para defender a los próceres. Sin embargo, ya el batallón realista se da cuenta, comienzan a disparar a quemarropa, y aquí hay que ser claro, no solamente matan a quemarropa y sin piedad a los líderes de esta revuelta, sino a todo el que se cruza en el camino, porque esa fue la orden. Entonces no discriminaron si usted pasaba al lado, si era un niño, si era una niña, si era una anciana, si era una madre con un niño, no discriminaron. Entonces yo creo que aquí cuando hablamos de los próceres, no solamente debemos honrar a los que conocemos, a nombres y apellidos, a gente intelectual que participó en estos movimientos, sino al pueblo en general. Hay nombres que nunca conoceremos de la gente, los vecinos que por iniciativa propia armaron barricadas para defenderse. Dice que tal era el horror de los cuerpos tirados en las calles de Quito, que el obispo Cueri Caicedo tuvo que interceder y pedir a Dios y al cielo y a las autoridades que pare la masacre, ¿no? Entonces, cualquier testimonio que yo dé o que se dé en los libros no debe acercarse ni por mínimo a lo que sucedió el 2 de agosto de 1810. Fue una cosa espantosa que en Quito no se debe olvidar. Susanita, ¿se tiene una cifra aproximada de cuántas personas ofrendaron su vida al interior del movimiento, no sé si llamarlo quiteño, de criollos quiteños y del pueblo? ¿Hubo algún rato traición? Yo pienso que la traición más grande vino del conde Ruiz de Castilla. Para mí es un personaje nefasto para la historia de Quito, porque si yo le doy mi palabra de que no le voy a condenar, y después de 2 meses le condeno a pena de muerte, que era el peor castigo que se le puede dar a una persona, tanto ayer como hoy, ahí viene la primera traición. La segunda traición también creyó parte de la propia Junta, porque había muchas divisiones internas, había los montufaristas y los sanchistas. Me olvidé decir, por ejemplo, que cuando ya el marqués de Selva Alegre, ya él renuncia a su cargo como presidente, le entrega al marqués, a otro marqués de Selva Florida. Él tenía otros intereses, o sea, en la propia Junta había intereses. No olvidemos que todo acto humano está lleno de intereses, y tal vez lo que para ustedes es importante, para mí no lo es. Entonces pesaron mucho los intereses, tal vez no hubo también en el propio seno de la Junta o de los cabecillas, tal vez no hubo intereses comunes, porque cuando usted lee los alegatos de Quiroga, tiene una idea clara de que Quiroga y los próceres buscaban la independencia, sí, la autonomía, la capacidad de que el pueblo gobierne a través de 3 funciones claramente establecidas, como la función, el Estado con sus debidas cortes, como tenemos ahora los poderes del Estado, esa capacidad de autogobernarse en bien de los demás. Pero ¿qué sucede? Aquí hay otra cosa muy importante. Cuando la Junta empieza a dictar sus primeras, sus primeras acciones,
fueron quitar impuestos a los tabacos, al licor, mermar las deudas que tenían ciertas personas, pero la opinión del pueblo quiteño era que esas acciones solamente estaban favoreciendo a la élite, no al pueblo en general. O sea, no es que porque se implementó la Junta el 16 de agosto ya las cosas cambiaron para el pueblo llano. Seguía habiendo explotación, seguía habiendo pobreza. Entonces yo creo que muchas cosas, tal vez por la inexperiencia, la inoperancia, tal vez porque tuvieron muy poquito tiempo para actuar, los verdaderos cambios no se dieron. Entonces, un poco también hay historiadores que dicen qué cambios hubo. No hubo tal independencia, solo hubo intereses y hubo situaciones que favorecieron a cierta élite. Pero como yo bien digo, a partir de lo que hace el conde Ruiz de Castilla, a partir de que las tropas, especialmente las de Lima, llegan a Quito, ahí sí se junta el pueblo de Quito, porque el pueblo de Quito siempre ha sido un pueblo rebelde, que ha tenido pues muy en claro que cuando hay un tirano hay que rebelarse, y eso fue lo que pasa. Y después de toda esa matanza del 2 de agosto de 1810, ahí recién se toma verdadero cuerpo y se toma verdadero sentido, y otras ciudades como Bogotá, como Caracas, como Santiago de Chile, ya se percatan de la importancia real de este movimiento que surge en 1809 en Quito, y ahí se despierta lo que se llama ese segundo periodo del proceso independentista. Hay uno que es propiamente de Quito, pero ya luego de esto, el propio Bolívar, cuando ve la masacre ocurrida en Quito, ya declara su guerra muerta a los españoles. O sea, ya no es una cosa de Quito. Quito ahora sí ya no está sola. Ahora sí comienza la campaña para independizar a todos los pueblos americanos y obviamente a Quito, ¿no? Entonces, tenía que pasar esto. Y más allá de las hipótesis que yo le he mencionado, que si hubo intereses, que si solo los criollos, que si el pueblo estuvo no representado, esta fue la llama. Porque si no sucedía lo del 10 de agosto de 1809 y la matanza de 1810, tal vez el proceso independentista se hubiera tardado, o tal vez otras hubieran sido las circunstancias, o tal vez ni Bolívar ni Sucre tenían interés en participar en esto. Entonces, todo tiene su peso, todo tiene su sentido, todo tiene su valor. Para mí, en lo personal, independientemente de los intereses, sí creo que fue un movimiento independentista que, como toda acción humana, tuvo sus límites, sus aciertos, sus errores. Sin embargo, nos brindaron la posibilidad de pensar en la libertad, de pensar que teníamos derecho a autogobernarnos sin injerencia de ninguna nación extranjera. Como colofón de este diálogo y esta ilustración que ha hecho Susanita Freire García, historiadora, podríamos decir, allí nace el Quito Luz de América. Allí nace el Quito Luz de América. Además que es un reconocimiento justo necesario, que está la placa en Valparaíso, porque de aquí nació la llama que incendió toda América. Entonces yo creo que los quiteños y los ecuatorianos tenemos que sentirnos muy orgullosos de haber tenido próceres, mujeres, hombres, niños, gente anónima del que nunca sabremos su nombre, que dieron su vida por la libertad. Eso no es cualquier cosa. Si el día de mañana usted o a mí nos proponen meternos en una cosa así, vamos a pensar dos veces, porque decimos, tengo familia, tengo cosas por las que vivir. Ellos lo dejaron todo a favor de la independencia, independientemente de sus intereses, de sus condiciones, si fueron pobres, ricos, criollos, mestizos, indígenas, lo que sea. Lo importante es que tenemos que honrar esa libertad y ese legado. Hoy somos muy cómodos porque todo nos ha sido dado. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana volvemos a ser colonia, entre comillas? Solamente ahí nosotros daríamos valor a lo que tenemos. Entonces, al ser ciudadanos conscientes, aportar desde nuestro granito de arena. No hace falta irme a matar mañana para que me reconozcan. Desde las labores cotidianas ya se hace bastante por la patria. Y siempre a ser conscientes, a ser buenos ciudadanos, a ser solidarios, empáticos, porque estos días son necesarios tomar en cuenta que si podemos ayudar, hagamos, porque eso es lo más importante. Una ciudad, un país se mide por la calidad moral de sus habitantes y por la capacidad de solidaridad y de apoyar siempre la causa pública. Susanita Freire García, historiadora, muchísimas gracias. Una buena tarde para usted. Igualmente, Juan Carlos, ha sido un honor conversar con usted. En punto las 14 horas. Nos despedimos. Queda usted para despacito reflexionar sobre lo que aquí se ha dicho. Un abrazo, pase muy bien. Tenga una buena tarde.
sabores, recuerdos, personajes, tradiciones, leyendas, lugares emblemáticos y oficios. Son los rostros de Quito, sentimientos más allá de la simple vista. Porque amamos a nuestra ciudad. Rostros de Quito. Un espacio para recordar, suspirar y amar a la carita de Dios. Gracias por ser parte de este espacio. Para amar a Quito. Son las 14 horas, con 1 minuto. Noticias. A esta hora, Noticias Express. 14 horas con 1 minuto. Desde este miércoles 12 de agosto comienzan las matrículas ordinarias para los estudiantes que ingresarán por primera vez al sistema educativo fiscal del país.